Estás loco. Y los pájaros cantan tan temprano. La mejor Navidad de todas. ¿Con quién hablas, Anita? Pues con las luces, que no puedes enredarlas y ya estoy perdiendo la paciencia. Las luces, siempre las luces. ¿Qué no oí ese cuento el año pasado? Bueno, mejor ponte a trabajar, que esta finca no se lleva sola. Y yo necesito un café, pero bien cargado. Reina del drama. ¿Cómo me dijiste? Que ya me voy a poner a trabajar. Muy bien. Ay, mija. A ver, ¿para qué quieres una Navidad? Nada más estamos tú y yo solitas. Pues no se me hizo mala idea ponerlo, porque tú no sabes qué milagros pueden ocurrir en la Navidad. ¿Sabes cuál va a ser el verdadero milagro? Que dejes de ser tan contestona y te pongas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Vale? Ok. Bueno, voy por mi café. ¡Trini! ¡Trini! ¡Mi café! Buenos días. Buenos días, Ana. Buenos días, chicos. Esto no se puede quedar así. Y sí. No, Ana Lucía, te vas a meter en problemas. No lo hagas, no lo hagas. Pero es que si sale bien, podemos lograr el milagro de Navidad. ¿Qué hacemos? Sí. Hola. Sí. Ana. Ana, sí. Sí. Ya te escuché ayer. Y antes de ayer también, sí. Ya sé que está delicada de salud, pero tranquila. Va a estar bien, ella es fuerte. Además, estoy muy ocupado aquí en la oficina. Sí. Sigue siendo tan insistente como siempre, ¿verdad? A ver, si tú consideras que tengo que ir, voy, ¿ok? Tranquila. Nada más déjame cancelar todos mis compromisos aquí en la oficina. Sí. Te lo prometo. Ya. Nos vemos. Besos. Bye. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Más o menos. Lo único que espero, mira, me tengo que ir ya. Espero que esta Navidad sea la última que tenga que pasar en ese infierno. Así será, vas a ver. Salud. A ver todos. ¡Salud y feliz Navidad! ¡Feliz Buenas tardes, ¿me da Buenas tardes, ¿cómo pollo está? con arrocito, Claro que sí. por favor? Se ve muy sabroso. Ahí le va, don Ramiro. Sí, muchas Calientito. gracias. Sí, gracias. Pase. Buenas. Me da un poco de... Aguánteme, perdón. Ok. Hola, mamá. Ana, eres tú. Pero está bien. ¿Por qué no me hablaste antes? Claro que voy por allá. Paquito, échame la mano, me tengo que ir. Ahí lo tienen. Un poco de arroz, por favor. Noche
Bueno, aquí ya me marca de recibido el paquete el señor Octavio. Entonces estamos bien. Pero con el que sí estamos bien atrasados es con el de la señora Rodríguez, chicos. Sí, Ana. Hay que apurar. Claro que sí, Ana. Pero para hoy. Vámonos, chavos. Vamos, vamos. Mira todo lo que encontré. Además de las luces y las esferas, un pesebre chiquitito. ¡Ay, qué bonito pesebrito! Pero te recuerdo que los árboles y los pesebritos se montan en casas donde todavía hay niños, novios o cuando menos ilusiones. Y en esta casa ya nada de eso existe. Bueno, lo podemos hacer por algo simbólico. Por los buenos momentos, por las navidades bonitas y por el olor a galleta recién horneada. Querrás decir el olor a galletas quemadas, al azúcar quemada, a la harina por todos lados. No, mijita, además eso es muy malo para la diabetes. De verdad que eres un Grinch, ¿eh? Ay, estoy muy orgullosa de serlo. No, mi reina, las navidades son para las familias y aquí no hay nada de eso. Bueno, pero este año no tiene por qué ser así. Podemos ponerle brillo y un poco de luces. Luces, con lo exagerada que eres, ya te vi poniéndome un reno en el techo, todo luminoso. Eres capaz, ¿eh? Bien luminoso. Bueno, algo de espíritu navideño no te caería nada mal. Además, pues no sé, tal vez este año haya alguna sorpresa. Sorpresa. Eso me huele a sorpresa, pero con moño y no muy buena, ¿eh? A veces los problemas vienen en forma de regalo. Esa sonrisa tuya de me da miedo, chamaca. Ya, ándale, please, please. Vamos a hacer que la Navidad entre por la puerta grande. Si esa Navidad entra por esa puerta grande, yo misma la saco a escobazos con una escobota grande. Ay, Dios, nunca cambias. Acá está. Nicolás. ¿Qué está pasando aquí? No se supone que estabas muy enferma. Enferma no, tiene algunos achaques. Pero si me acabas de decir que... Es que me preocupé de más. Tú, Nico, ya sabes que yo soy un poquito exagerada. ¿Exagerada? Alarmista, yo diría. No, hombre, este es capaz de llamarle al cura que me dé los santos óleos, al cardiólogo y a todo el mundo. Bueno, veo que al menos sigue siendo la misma. Bueno, ¿y no me vas a venir a abrazar? ¿Eh? Ven acá. Bienvenido a casa. Veo que ahora la Comemocos es la jefa de la finca. Y veo que tú con los años no aprendiste ni poquitos modales. Y yo veo que tú con los años aprendiste otras cosas. Te recuerdo que sé defenderme sola, ¿eh? Ay, yo también quiero recordarles que estoy aquí aunque parezca invisible, viéndolos cómo se ven como un par de bobos. No, nada que ver. Estamos actualizándonos, Margarita. Sí, actualizándonos. El estatus de todo, especialmente de los doctores. Mira. Bueno, pues me da mucho gusto verlos pelear. Me encanta la idea. Pero ¿por qué mejor no vamos adentro que tengo café y pastel? Bueno, ¿vamos? Vamos, Me está encanta. delicioso, ¿eh? Ay, ya me Prometo no decirte imagino. moribunda si me prometes una rebanada grande. Y yo te prometo también enterrarte en el panteón con la pala del jardín si me vuelves a decir no. moribunda. Bienvenido a casa, aunque no lo sepas.
¿Me regalas más, por favor? Claro. Veo que este lugar no ha cambiado mucho. Pero cuéntame de ti, mamá, ¿cómo está la salud? Y quiero oírlo de ti. Pues nada, bien, todo bien, uno que otro mareo de vez en cuando, pero nada grave, mijito. Ahora, si quieres, le pido al doctor que te expida un certificado y te lo firme, o también yo te puedo hacer un acta y te lo firmo yo, si quieres. Bueno, ahora dime, ¿cómo van las novias? Bueno, ya sabes cómo soy, mamá. Uno en cada ciudad. Luego ni me acuerdo de sus nombres. Les digo mi cielo y ya está. No, de veras eres un sinvergüenza. Creo que llegó la paquetería y si no voy ahorita van a aventar todo y se va a romper y no queremos eso. Ok. Ey, ahí no, ¿eh? Ni se te ocurra. Ella no es una más de tus cielitos. Yo sé, mamá. ¿Ahora es capataz? La capataz, perdón. Ella es ingeniero agrónomo, te recuerdo. Tu papá la adoraba y yo también. Fue a la universidad, con razón, nunca estaba cuando venía. Pues sí, sí fue a la universidad. Y además fue la única que estuvo aquí cuando el negocio se vino a pique. Porque ni tú ni tu hermano fueron capaces de poner un pie aquí. Primero prefieren parar en la cárcel que poner un pie en esta casa. Ay, papá se encargó de eso. Y de la cárcel solo fue una vez. No seas tan duro con tu papá. Mejor solo conmigo. Yo aquí estoy y me puedo defender. Bueno, dime una cosa. La verdad. ¿Cómo te enteraste de que me sentía mal? Ana me llamó. Digo, es Navidad y pensé, tengo mucho si veo a la reina del drama. Andaba por aquí y me di una vuelta. ¡Milagro! ¡Milagro! ¿Viste? ¡Oh, milagro! Se abrieron las aguas. Ay, pues ese milagro me dice que Julián también vendrá por acá. Ay, no, mijo, ¿cómo crees? Si Julián es todo un dandy, no, él tiene sus empresas ejecutivas. Él siempre anda trajeadito, impecable, apretadito, rasuradito, con su loción. ¿Cuándo le has visto un callito en sus manos? Pero te digo algo, con que tú estés aquí, yo soy muy feliz. ¿Estás oyendo lo mismo que yo? No veo. ¡Qué raro! Aquí ni siquiera los cobradores se paran. Ana Lucía, tantos años y sigues igual de bonita. Bueno, al menos en las fotos en las redes no se ve todo el polvo que hay en la finca. Vamos, a tu mamá le va a dar gusto verte. Ay, mamá, me hubieras dejado acabarme el pastel por lo menos. ¿No te dejé? Hombre, casi te lo acabas tú. A ver ahora qué nueva sorpresa me trae ya. Julián. Madre hermosa, aquí estoy. Ya ves que siempre cumplo con mi palabra, ¿sí? Dejé los negocios para estar aquí, para verte, aunque esperaba encontrarte un poquito diferente. Qué bonito, mijo. Sí, ya me di cuenta, precioso. Todos esperaban verme con un suero puesto en el brazo, postada en la cama y medio moribunda, ¿verdad? Veo que el príncipe volvió. Y yo veo que el salvaje también. Sigues igual de feo. ¿Qué
Tú igual de arrogante. Aunque sigues entero, ¿eh? Nunca pensé que la finca te aguantara tanto Y tiempo. yo nunca pensé que aguantarías en un espejo. Ay, bueno, chicos, bienvenidos sean a su casa otra vez. Qué belleza que hayan vuelto. Muy bien. Ahora les voy a pedir una cosita. Que literal se vayan a ver si puso la marrana o cuando menos la burrita, porque yo tengo que hablar unas cosas con Ana. No me toques. Ah, van por pastel. Yo lo hice, entonces yo... No, ven para acá. Ahora sí me vas a decir, ¿qué les dijiste para que regresara? Que estabas delicada. Ay, tal vez exageré un poco. O sea que no están aquí por su santa voluntad. No digas eso. Ellos siguen siendo tus hijos y tú sigues siendo su mamá, que es lo que importa. Bueno, pues ahora sí vete con ellos, no sé que de verdad vayan a terminar en una pelea. Sí. Ándale. Ana, ven. Ay, ya sé que no tuve que decirles tantas cosas, pero es que yo quería que... Shh. Gracias. Gracias, mi amor. No ha cambiado nada. Ni una luz, ni un adorno. Mamá vive en un duelo eterno. La Navidad murió con papá y el espíritu navideño la acompañó en la urna. Y nosotros hicimos que se apagara. Siempre fue tan linda. Todavía recuerdo cuando corría detrás del árbol, gritando que era mi novia. Tu novia. Sí. Julián, jugaban a eso cuando todavía te daba miedo ensuciarte las manos. Mira, te recuerdo que ella me lo pidió primero y yo solo acepté por educación. Claro. Educación. Y después me echaste a mí la culpa cuando te caíste del árbol por querer impresionarla. ¿Qué? ¿Eso fue un accidente? Eso fue karma. Mira, la que estuvo llame. Siempre te gustó, ¿verdad? ¿A ti no? Pues te recuerdo nuevamente que primero fue mi novia, ¿sí? Así que si tiene que volver a enamorarse, debería regresar donde terminó bien. Hermano, eso no terminó bien. Te dejó una nota que decía, no me llames. Ay, claro que no, fue un malentendido. Mismo malentendido que me dejó aquí en esta finca barriendo establos mientras tú aprendías a posar para selfies. Mira, la que estuvo llame, pidiéndome por favor que viniera, que mamá estaba convaleciente, fue ella, porque quería verme. Bueno, ¿ya terminaron de comparar currículums o me sigo esperando para que podamos cenar? No, solo estábamos recordando viejos tiempos, ¿verdad? Y repasando quién tiene mejores posibilidades en el presente. Bueno, les recuerdo que su mamá sí tiene hambre, así que si van a pelear no lo hagan enfrente de todos, ¿eh? Hay que admitirlo, Ana. Siempre tuviste talento. Esto está delicioso. Bueno, es lo de siempre. Al menos ella no necesita de un chef francés para freír un huevo. Ay, bueno, niños. Apenas acaban de llegar y ya otra vez estamos con sus peleas. Uno con sus aires de príncipe y el otro con su cara de ogro y sus comentarios de Grinch, como bien dice Anita. ¿Y qué les parece si esta noche cenamos todos en paz? ¿Eh? A ver, solo son unos burritos, pero con esto alcanza para estar juntos. Bueno, con que no se acaben es más que suficiente. Y también siempre fuiste muy detallista. Haces que este lugar se sienta como antes. Como cuando esta casa tenía vida. No han probado el pan dulce y está buenísimo, ¿eh? Mamá, ¿te tomaste las pastillas? Gracias. Sí. ¿Y tú, Ana? ¿Ya encontraste a alguien que valore todo el trabajo que haces aquí? Porque cualquiera estaría loco de no enamorarse de ti.
También hay postre que hizo Trini que está increíble, entonces avísenme cuando quieran postre. Bueno, aquí nada más falta un árbol, unas luces, unas cuantas esferas. Digo, al final del día es Navidad. A ver. ¿Cuántas veces tengo que repetirles que cuando su padre murió se acabaron para mí las fiestas? ¿Cuántas? Como para ustedes fue muy fácil largarse al otro día, nos dejaron solas a Ana y a mí con ese dolor. ¿Y ustedes? Bien, brillando por su ausencia. Y saben que ya se me quitó el hambre. Gracias, Ana. No has cambiado nada, sigues teniendo el mismo tacto que un gorila. Es mejor gorila que muñeco de porcelana. Pues a mí me cuesta ver a mamá así, ¿sabes? Parece como que no quisiera vivir. Por eso me alejé, porque ya estaba harto de esta situación. Lo que tenemos que hacer aquí es vender este lugar y borrarlo todo. Cuidado con lo que dices. Mamá sigue aquí, viva. Ya, por favor, ya cállense. Que lo único que han hecho cuando llegaron es pelear. Pelear todo el tiempo. ¿No se dan cuenta que su mamá los extraña? Y la verdad es que todos aquí los extrañamos. Y si ella tiene razón, esta es su casa. Y si vinieron aquí a pelear y a hacer tonterías, yo creo que esta fue una muy mala idea. ¿No se supone que querían una Navidad bonita? Pues entonces dense cuenta de lo que todavía tienen y háganlo por ella. Y por cierto, vender esta finca sería como arrancarle el corazón. ¿Y saben qué? A mí también se me quitó el hambre. No sabía que sabías usar el jabón. No me subestimes. A mí no se me arruina el manicure como a cierto hermano mío. ¿Y desde cuándo eres un héroe de cocinas? Desde que llegué a esta casa y me di cuenta que nadie lo hace. Tu mamá está muy feliz de verte. Más feliz de lo que lo admite. Los extraña mucho. Lo sé. No está enferma. No está enferma, mentí. Pero sí tiene achaques. Pero es porque está cansada. Es cansancio más que otra cosa. Está cansada de esperar. De no tener con quién compartir las locuras de la Navidad, la mesa, la vida. ¿Y tú? ¿Todavía te gusta la Navidad o la usas solo como excusa para meterte en problemas? Tal vez un poco de las dos. La verdad es que a mí me encanta la Navidad porque me recuerda que las cosas pueden seguir brillando, aunque estén apagadas. Pensé que te gustaba más Julián. ¿No fue por eso que terminamos? Te mentí. Solo quería lastimarte. ¡Auch! Felicidades, la lograste. Sí, pero a mí me dolió más. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Me sigues buscando pelea o paz? Pues no sé. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar para descubrirlo? Lava bien los platos porque si no tu mamá le va a dar algo. ¿Y tú haces todo aquí? Pues no sé qué decirte. Parece que ninguno de los dos se sabe cocinar, pero la verdad es que no me importa. Tienes razón. La verdad trabajas mucho en la finca como para encima tener que atender a dos holgazanes, ¿verdad? Lo hago por tu mamá. Ella los extraña mucho. Extraña a su familia. Pues yo te sigo considerando parte de esta familia. Pero ya, cuéntame de ti. Porque la verdad no parece como que esta finca haya absorbido tu vida. Pues puede ser tal vez porque me fui a Miami a estudiar la universidad. ¿Universidad? Soy ingeniera agrónoma. ¿Te sorprende? No, es que no sabía. Sí, fue tu papá quien me pagó los estudios. Ah, ya.
¿Es por eso que te sientes tan comprometida con este lugar? No, no me siento comprometida con este lugar. A mí me encanta estar en esta finca. Y es más, alguien se tenía que hacer cargo de ella después de la muerte de tu papá, ¿no crees? La finca no se parece en nada a mis recuerdos. Todo está como más... ¿pequeño? Bueno, yo creo que es porque tú creciste, porque aquí nada ha cambiado. ¿Sabes qué? Mis recuerdos están regresando. Acompáñame. Quiero saber si todavía sigue allí. Si sigue ahí, ¿qué? Ven. Pero, ¿a dónde vamos, Julián? No, ya dime Ya, a dónde ven. vamos. No, dime a dónde Ya, vamos, ven, Julián. ven, Es despacio, que no a sé a ver. dónde vamos. Te lo juro, no Aquí, estoy ya te entendiendo. olvidaste, ¿verdad? Ven, No, ven, sí, no mira, estoy mira, mira. entendiendo. Ahorita ya lo vas a ¡Uy! Pues, ¡tarán! Eso. Me da gusto saber que sigue ahí y que nadie lo ha borrado. Es que yo no le quería hacer más daño al árbol. Ah, entonces, ¿lo dejaste solo por eso? No tiene sentido que estemos hablando de esto. Éramos unos niños y ese amor que deseamos tener solamente era un juego. Pues tal vez para ti, porque para mí siempre fue muy serio. Y lo sigue siendo. Todavía sigo enamorado de ti, Ana Lucía. ¿Y tú? ¿Sigues sintiendo lo mismo? Ya te dije que era una niña. Pues los niños siempre dicen la verdad. Sí, pero la verdad cambia. Y uno cuando crece, pues cambian los gustos y cambian los sentimientos. Ok, ya entendí. Eso quiere decir que tus sentimientos hacia mí cambiaron. Eso quiere decir que no tiene sentido que estemos hablando de esto. ¿Por qué no mejor te sigo enseñando la finca, eh? Julián, te habla tu mamá. Ok. Pues luego seguimos con el tour y con la conversación. Mami, Ay, mi vida. ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Ay, no, te necesito a ti. Ven, siéntate. Pero acércate, mi amor. ¿Sabes que me hace muy feliz verte aquí? Le das vida a la finca. ¿Y alguna vez has considerado venderla? ¿Y regalar el trabajo de toda una vida de tu padre? No dije regalar. Podemos conseguir una buena cantidad por ella. Mamá, este lugar solo te trae dolor, malos recuerdos. ¿Malos recuerdos? Sí. Esta casa es tu padre. Eres tú corriendo de niño. Es Nicolás persiguiéndote por alguna pelea. No es la finca la que llora, soy yo. Por eso, tú no eres feliz aquí. Mira, si podemos comprarte un apartamento en la ciudad, podrías vivir más cerca de mí. Más cerca de un hospital. Y más cerca de un cementerio. Mamá, no digas eso. No, mijo. Esta casa es mía. Mi vida está aquí. Mis cosas están aquí. Mis recuerdos también. No. Bueno, pues, si vivieras en la ciudad, yo podría visitarte más seguido. Ay, mira, si quisieras visitarme, mi amor, podrías venir aquí las veces que tú quisieras, como lo hiciste hoy. ¿Le ha pasado algo a tu empresa? ¿Quebró? No, ¿verdad? Entonces. No. Esta finca no se vende. Está bien. Nada más era una idea. Que no se te olvide que esta finca me ocupa. No soy yo la que me preocupa. ¿Ok? ¿Sabes qué es lo más importante para mí en la vida? ¿Qué? Que tú seas feliz. ¿Y sabes qué es lo más importante para mí en la vida? Que tú y tu hermano sean felices aquí, en esta finca.
¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, solo que escuché a tu hermano decir que quiere vender la finca. Quiere tener a tu mamá en la ciudad. ¿Y tú crees que es una buena idea? No sé. Una parte de mí dice que sí, que tiene razón, pero... Y hay otra que se asusta. Porque, Nico, yo no conozco nada que no sea esta finca. No me quiero ir. Esta finca no se va a vender. ¿Y tu mamá? Tal vez lo mejor sí es que esté cerca de ustedes, que son sus hijos. Tú eres más hija de ella que nosotros, créeme. Mi mamá parece dura, lo sé, pero cuando estábamos tristes nos hacía unas galletas. Tu mamá les cocinaba. Eran horribles, con sabor a mantequilla, duras. No, hombre, no cocina nada. Pero lo importante es cuando nos las daba. Era su manera de decir, los amo. Mira, Ana, me fui una vez y no pienso volverlo a hacer. ¿Qué haces? Tengo una idea. ¿Qué? Otra de tus locuras, ¿no? Ay, la mejor de todas. ¿Dónde guardan harina en esta casa? Ya verás. A ver, mi amor, ¿y eso? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo cuentas. Si de verdad quieres quedarte en la finca, está bien. Pero tenemos que hacer que sea rentable. Tenemos que ver producción, optimización, reducción de gastos. También necesito todos los archivos que Ana tenga en su tablet. A ver, mi amor, no quiero que me organices la vida. Quiero que la vivas conmigo. A veces, para vivirla, uno necesita simple y sencillamente desorganizarla. ¿Sigues leyendo tu libro de poemas? Sí, solo cuando quiero recordarme quién soy yo. Hazte para allá. Te voy a leer. Espera. A ver. Mira qué bonito. Cuando los hijos se van, las paredes guardan su eco. El silencio pesa más que el polvo. Y la soledad se sienta en la mesa. Pero basta un olor a café recién colado, una risa en la cocina, para que el alma del hogar vuelva a respirar. ¿No ves? Es que no te dije que no era así. No, esto está mal, te dije que no era así. Pues es que era un poquito de harina, no toda una nevada. Ajá, y esto parece cemento. Y tú pareces un duende en huelga. ¿Qué? Que tú pareces un duende en huelga. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué bonito. ¿Quién lo escribió? Yo. ¿Y cuántos poemas has escrito? Uy, mi vida. He escrito muchos. He escrito a tu padre, a ti, a tu hermano, a esta casa, a... ¿Dónde está Ana? Creo que está en la cocina. Vamos. ¿Perdón? Hablando de la reina de Roma, ya llegó la mejor chef del mundo que nos va a ayudar a hacer las mejores, peores galletas. Ay, sí, cómo no. Oye, me estás ensuciando, espérame tantito. Es el punto para que por fin te bañes. No me faltes al respeto, ¿eh? Bueno, tú eres la chef hoy. A sus órdenes. ¿Qué hacemos? Dinos. Para empezar, tú también. Tú más. Y voy por el delantal. A ver.
Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por dónde? ¿Qué hay que hacer primero? A ver, pásate más harina para acá, mija. Eso, vamos a Ya hacer bolas, estas figuritas. bolas. Ay, mijito, de veras. Primero pone aquí. Si él no fríe ni un huevo. Pon esto aquí. Aquí lo tienes que amasar. Mójate las manitas de harina. Eso. Muy felices fiestas, nieve, amor y fe, y olvidar las penas y volver. Otra vez juntos, otra vez. Hoy te quiero más que ayer. Otra vez juntos, otra vez. La ilusión nunca se fue. Ay, no está saliendo humo. Ay, no. ¿Están listos ustedes? Están perfectas. Justo como las recordaba. No me apego. Pruébala, está buenísima. Ahora te la pruebas y te la comes tú. A ver, ándale, si te encantaba, no te hagas. Tú también, ándale, tú también, Anita. Pero me voy a esperar que se enfríe un poco. Pero son de café, ¿no? Pues están igual de feas como cuando éramos niñas. Igual de duras. Pero afortunadamente ahora tengo mejores dientes para masticarlas. Y nada que un buen café no pueda arreglar. Oh, sí. No, bueno, ustedes se ríen como si los dos supieran cocinar, ¿eh? A ver, lo admito, no sé cocinar, pero hay que tener valor para llamar a eso galletas. Será mejor que Ana siga a cargo del horno. ¿Verdad? Por favor. Trini, por favor, perdónanos por dejar así tu Te cocina. guardamos una. No, que voy a querer. Mira, ay, Trini. Ay, Trini. ¿Qué pasó, señora? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Estás bien? Sí. Todo bien. Todo bien, todo bien. Gracias, chicos. Es que fueron muchas emociones por un día. Todo bien. Bueno, pues los dejo con sus galletas. Feas y quemadas, que son el reflejo de ustedes mismos, así están. Me guardan las más feas para mí. Me preocupa. A mí también. Siempre haciéndosela fuerte. A ver, si quieres pon tu mano aquí y yo te ayudo, pero ten cuidado, ¿ok? Mejor de aquí, me agarró de tus hombros. Ok, ven. Despacio. Ay, me duelen tanto las piernas, hija. Ya vas a descansar. ¿Sabes que siempre pensé que uno se va preparando para esto? Y la verdad es que no. No digas eso. Tú vas a estar bien. Ay, hija. Con los años uno aprende que algo va a pasar. Y no es tristeza. Es paz. Es calma. Quiero que me prometas algo. Quiero
que me prometas que esta casa se va a llenar de alegría, que se va a llenar de ilusiones en cada rincón, que mis hijos nunca se van a volver a pelear. Te lo prometo. Pero estoy segura que tú vas a estar para verlo. Sabes que tú eres el milagro que nunca pedí y llegó. La hija que nunca tuve y a la que más amo. Eres todo para mí, ¿sabes? Eres tan importante como cualquiera de mis hijos. Por eso quiero pedirte un favor. Quiero sentir y oler el café caliente. Quiero respirar la felicidad con tus ilusiones, con mi hijo, con Julián. Quiero que dejes, quiero que permitas que la Navidad inunde esta casa. Te lo prometo. Pero tú prométeme también que vas a estar. Tú vas a estar para verlo. Prométemelo. Te lo prometo. Ay, mi niña hermosa. Mi hijita. Tuviste un bonito gesto con mamá. No la veía sonreír así desde que llegamos. Y ya era hora. Aunque esas galletas siguen siendo un arma de destrucción masiva. Oye, ¿cómo está eso de que quieres vender la finca? Bueno, por tu cara veo que no te gustó la idea. No me gustó, es poco. Julián, esa idea es una locura. Esta finca es todo para mamá. Es que todavía no lo ves con claridad. Mamá necesita atención constante. Ya tenemos que dejar de fingir que está bien aquí. Lo que mamá necesita es cariño, compañía, no un hospital. Esta tierra es su casa. Esta casa es una carga. Mira a tu alrededor. Es más, ni siquiera tú creías en ella hasta hace unos días atrás. Pues a lo mejor alguien me recordó por qué valía la pena. Alguien. Ana. Ella jamás se rindió con esta casa ni con mamá. Ana. Siempre Ana. La heroína de la finca. Pues ella ha hecho más por esta casa que cualquiera de los dos. ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo te importa tanto? Desde antes de venir por acá. Antes. ¿Podría ser más específico? Desde aquel verano que ella se fue a estudiar a Miami. Yo estaba trabajando en una construcción, ganándome la vida. Ana, un día la vi cruzar la calle y me invité a un helado. Ella me sonrió como si los años nunca hubieran pasado. Quedamos de vernos al día siguiente, y al otro, y al otro. No fue planeado, pero fue real. Nos hacíamos compañía cuando estábamos lejos de casa. Teníamos poco, pero sentíamos mucho. Y nos reíamos de cualquier cosa. Del calor, de la música. Teníamos miedo de volver a no sé dónde. De tu café horrible. Y tú siempre quemabas el pan. No, fue una aventura. Fue amor, Julián. Uno de esos amores que llegan una vez en la vida y nunca se van, aunque termine. Porque terminó. Yo tenía que regresar a la escuela y él tenía que seguir escapándose de sí mismo. Y después de todo este tiempo nunca pensaron contarlo. No, porque no tenía sentido. Y porque yo no quería que se perdiera esto que queda entre ustedes dos. Pero bueno, eso ya pasó. Lo único que importa ahorita es mamá. Pues hablando de ella, está bastante débil. ¿Otra vez? Sí. Está hablando como si ya no fuera a despertar. ¿Dónde está? En su cuarto.
Ana, por favor, llama al doctor Meneses, ¿sí? Sí. Vamos a verla. ¿Cómo está mi mamá? Doña Margarita está estable. Sus niveles están correctos, controlados. Solo que tiene que descansar. Nada de preocupaciones ni emociones fuertes. Pero sí se va a poner bien, ¿no? Está respondiendo. Esperemos que pronto tengamos buenas noticias. Lo que sí es que todos tienen que apoyarla, acompañarla y sobre todo tranquilidad. Tranquilidad. Eso no existe en esta casa. Desde que llegamos solo hemos estado peleando. Pues hagamos que exista. Trini, ¿puedes acompañar al doctor a la entrada, por favor? Claro. Muchas gracias. Con permiso. Pase, doctor, por favor. Puedes contestar si quieres. No. Esta vez no. ¿Quién es? El otro mundo, el que se piensa que todo se soluciona con un bono navideño. Es que a veces no se trata de solucionar, sino de estar, Julián. Donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Y una Si tan solo me hubieras enseñado cómo hacer eso. voz en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos. Al viento volaré mi voz. Con mis deseos a tu alma llegaré. Ya vete a descansar. Yo me quedo. No pasa nada si me quedo. Nicolás, de nada sirve que nos quedemos aquí respirando el mismo aire triste. Ya. Ve, duerme unas horas. Ana dijo que iba a regresar. Dile que descanse también. Está bien. El amor es lo único que no se muda cuando el cuerpo se cansa. El que espera sin reloj. El que vuelve sin tocar la puerta. Ese es fuego que no pide permiso y que cuando llega, le devuelve el alma a la casa. Qué bonito escribes, mamá. Entonces, Julián se va a quedar a cuidar a tu mamá. Sí, él va a pasar la noche. Nunca había sentido esta casa tan callada. Va a estar bien, ¿verdad? Es culpa de Julián y mía que esté así. No, tranquilo, sí va a estar bien. Solamente que no le gusta escucharlos pelear. ¿Quieres un café? ¿Estuvo bien que le dijéramos a Julián de lo nuestro? Sí, le dijimos la verdad y eso siempre es bueno. Aunque alguien salga lastimado. A mí también me duele.
Pero si algo aprendí afuera es que vale la pena sufrir por alguien que realmente amas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Quedarme. Solo si tú te quedas. A veces siento que esta casa nos llama. No quiere que la dejemos morir. Entonces quedémonos. A cuidarla, a cuidarnos, a vivir. Hace mucho no sentía tanta paz. Suena bien. Lo malo de sentir paz es que te da miedo perderla. Nico, tengo miedo. Tengo miedo de que tu mamá no despierte y que se pierda eso que tanto soñó alguna vez. ¿Y qué fue lo que soñó? Pues con una Navidad brillante, llena de risas, de café, de galletas horribles, de música, de perdón y de una familia. Porque somos una familia. Sí, sí lo somos. Y lo va a ver, ¿Y cómo piensas hacer eso? como ella me enseñó, con las manos, con el corazón y sin miedo. Ok. ¿A dónde vas? ¡A encender la casa! Bueno, a ver, yo también voy. Siempre te quedabas dormido leyendo. Mamá. Hola, mi amor. No sabes el susto que me diste. Tanto como para dejar tu teléfono en paz. Me llamaron en la mañana. ¿Y? Quieren que regrese. Dicen que nada avanza sin mí. Pues ya llevas aquí varios días y nada se ha parado, ¿no? No sé. Siempre pensé que el éxito era llegar lejos. Y ahora no sé. No dejo de pensar en ti, en Nicolás, en Ana, en la finca. ¿Sabes cómo se llama eso, mi amor? Se llama vida. Y llega cuando dejas de despedirla. ¿Vas a contestar? Quiero quedarme aquí contigo. En nuestra casa. Este sí es un verdadero milagro. Con cuidado, mamita chula. Mijito, no me vayas a matar. Ay, no. Despacito. Que es una sorpresa porque hoy es Navidad. No, mi amor. Hoy no es Navidad, es Nochebuena. Mañana sí que es Navidad. Es verdad. Bueno. 1, 2, 3. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Promesa cumplida. Promesa sembrada. Porque la Navidad entra donde hay amor, siempre. ¿A esto le llamas vivir sin emociones fuertes? Es una simple Navidad. Bueno, es simple, pero es nuestra y eso la hace perfecta. Tenemos una sorpresa, mamá. ¿Otra? Nos casamos. ¿Cómo que se casaron? No, nos vamos a casar el próximo diciembre aquí en la finca. ¡Ah, bravo! Felicidades, felicidades, mis niños bellos. ¡Qué Bueno. Yo también tengo una noticia para darles. ¿Qué? Pues Renuncié a la empresa. Me quedo. ¿En serio? Sí, quiero ayudar aquí en la finca.
¡Qué belleza! Bravo, amor mío. Gracias. Bueno, aún falta otra sorpresa más. ¿Otra más? Porque ahora somos una familia más grande. ¡Pasen todos! ¡Bienvenidos! ¡Pasen, pásenme! ¡Pasen! Están en su casa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. El amor es la casa donde cabemos todos, aunque lleguemos tarde o con las manos vacías. Es el fuego que no se apaga, el que nos recuerda quiénes somos. La Navidad no vive en las luces ni en el árbol, vive en el alma de quienes deciden quedarse y encenderla una y otra vez. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve y sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Santa Claus llegó, Santa Claus llegó.